¿Ustedes se imaginan una región en el espacio donde las leyes de la física dejan de tener sentido? Un lugar en el espacio donde la luz, tal y como la conocemos, sería prácticamente incapaz de escapar. Estos son los agujeros negros, y en este video les voy a estar contando todo lo que he investigado relacionado a estos fenómenos cósmicos, que son unos fenómenos que, créanme, que nos va a volar la cabeza. Quédense al final del video porque también les voy a estar contando si la Tierra estaría en peligro de caer en un agujero negro. Primero debemos entender una cosa, y es que los agujeros negros ya se teorizaban hace 100 años prácticamente. Hoy estamos al 2024, hemos encontrado evidencias hace apenas unos 10 años, pero ya la existencia de los agujeros negros se estaba planteando a principios del siglo XX. ¿Y cómo se planteaba esto? En 1915 Albert Einstein plantea su teoría de la relatividad, una teoría que nos haría cambiar drásticamente el entendimiento que tendríamos del universo. En 1916 pasa una cosa bien importante también, y es que Karl Schwarzschild se hace una pregunta: ¿qué pasaría si un cuerpo es lo suficientemente denso a tal punto de que la velocidad de escape que tuviese superaría la velocidad de la luz? Es decir, ni siquiera la velocidad de la luz podría escapar de su fuerza gravitacional. A este evento ya conoceríamos algo muy importante, y sería el horizonte de sucesos, ese punto donde la luz ya no tiene escape. En 1939 pasa otra cosa muy interesante. Robert Oppenheimer, así es, el creador de la bomba atómica, decide junto a sus colegas aplicar toda la teoría de la relatividad general para ver qué sucedía cuando una estrella supermasiva llegaba al final de su vida. ¿Y qué pasó? Lo que descubrieron, la verdad, los dejó impactados. Descubrieron que si una estrella era lo suficientemente masiva y consumía todo su combustible interno, en el momento del final de su vida colapsaría en sí, formando un punto de densidad infinita, o lo que conoceríamos como una singularidad. Ahora, todos estos datos y todas estas investigaciones fueron como las más importantes antes de que se encontraran como pruebas tácitas de la existencia de estos fenómenos cósmicos. Por botarles un dato así como rápido, en 1969 John Wheeler es el primero en acuñar el término de agujero negro. Otra cosa muy importante es cuál fue como la primera señal de su existencia, y esto fue una de las primeras pruebas o señales de la existencia de los agujeros negros fueron las encontradas en signos X1. Se encontró una emisión de rayos X que era emitida por un gas que era absorbido por un objeto invisible, es decir, no había señales de qué era este objeto. Así fueron que se encontraron las primeras señales del agujero negro. Otra de las grandes señales encontradas o que probaban la existencia de los agujeros negros fueron las encontradas por LIGO, como una base de observación de ondas gravitacionales. Básicamente lo que se encontró era que se encontraron unas especies de ondas gravitacionales dada la fusión de dos agujeros negros. Las ondas gravitacionales eran unas deformaciones en el espacio-tiempo que se daban por digamos que una fuerza demasiado brutal que se ejercía sobre el tejido del mismo. Y por fin, el 10 de abril del 2019, el Event Horizon Telescope encuentra las primeras evidencias fotográficas de la existencia de un agujero negro a 55 millones de años luz de distancia, exactamente en el centro de la galaxia M87. El Event Horizon Telescope fue como una unión de muchos telescopios a nivel mundial prácticamente para poder encontrar la evidencia de este agujero negro, y lo que se fotografió fue el horizonte de sucesos, un anillo de luz donde en su centro no había existencia de prácticamente nada. Y otro dato importante es que en el 2020-22 encontramos evidencias de otro agujero negro, pero este mucho más importante porque era el agujero negro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. El agujero negro llamado Sagitario A era un agujero negro supermasivo, e igualmente gracias al Event Horizon Telescope se encontraron fotografías de su horizonte de sucesos. Es como así, a través de 100 años, donde primeramente todo inició como una teoría, a día de hoy ya es prueba irrefutable de que los agujeros negros sí existen. Ahora viene lo bonito, vamos a entender cómo se forman los agujeros negros. Quiero primero aclararles y que tengan en claro que yo no soy ni astrofísico, ni físico, ni nada de estas cosas. Únicamente soy un amante de todos estos temas, de todo lo relacionado con el espacio y demás cosas, ¿vale? Para que lo tengan claro, y todo esto es en base a una investigación que he hecho. Primeramente hay que entender una cosa, y es que los agujeros negros se forman a partir de una estrella supermasiva. Una estrella es supermasiva cuando tiene 8 veces la masa solar o la masa de nuestro sol. Otra cosa que es importante entender es que el proceso mediante el cual una estrella se mantiene viva, por decirlo de alguna manera, es la fusión nuclear. Ahora, dentro de todo el proceso de vida de una estrella, ella va consumiendo átomos de hidrógeno mediante la fusión nuclear. Al momento de consumir estos átomos se genera una especie de energía que expulsa hacia afuera, es decir, del núcleo de la estrella expulsa hacia afuera, y lo que hace es contrarrestar la gravedad
que jala hacia adentro. Entonces básicamente hay un equilibrio entre la energía expulsada hacia afuera y la que tira hacia adentro. Pero llega un momento al final del ciclo de la estrella en el que los átomos de hidrógeno se acaban y la fusión nuclear empieza a quemar otros elementos, quemar por llamarlo de alguna otra forma, otros elementos como el oxígeno, el helio y el hierro, que son elementos mucho más pesados. Pero ¿qué pasa? Estos elementos no generan la suficiente energía para contrarrestar la gravedad que está tirando hacia adentro. Y aquí viene otro fenómeno muy interesante, y es que la estrella colapsa en sí porque la energía que debe expulsar hacia afuera no es capaz de contrarrestar la gravedad, creando otro fenómeno bien interesante que se llama una supernova. En otro video tal vez se les explique más a profundidad lo que es una supernova, pero después de que se ha ocurrido todo el fenómeno que tiene que ver con la supernova, el núcleo empieza después de una implosión demasiado violenta, empieza cada vez a contraerse más, a contraerse más, a contraerse cada vez más, hasta alcanzar 1.3 veces la masa del Sol, que igual es un tamaño muy grande, teniendo en cuenta que se va a convertir en un agujero negro. Llega un punto donde el colapso y la implosión que se está generando y la fuerza que se está generando comprimiendo ese pequeño núcleo es tan fuerte que ni siquiera los neutrones que hay ahí adentro logran soportar esta presión, esta fuerza. Lo que hace es que se crea un punto de densidad infinita, o lo que conocemos una singularidad. Así que después de todo este proceso tenemos el agujero negro. Después de que conocimos todo el proceso mediante el cual se forman los agujeros negros, vamos a entender básicamente de qué están compuestos, y son dos cosas muy principales: la singularidad y el horizonte de sucesos. La singularidad es como tal el agujero negro, ¿vale? Ese punto de densidad infinita donde las leyes de la física dejan de tener todo sentido, donde el espacio-tiempo se rompe prácticamente. Aquí ni la teoría de la relatividad ni la teoría de la cuántica logran explicar qué sucede allí adentro. Únicamente que toda la masa que esté girando, toda la masa que traspase el horizonte de sucesos es absorbida allí adentro. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que todo lo que esté allí adentro llega a ser un volumen cero, es decir, puede absorber estrellas, planetas, galaxias enteras, y todo esto se vuelve de volumen cero. Ahora, otra parte muy importante es el horizonte de sucesos, y yo sé que esto es lo que más se nos queda en la cabeza porque es lo que más representamos. Primeramente hay que entender que el horizonte de sucesos es una especie de frontera imaginaria donde una vez cruzado su límite nada puede escapar de allí, ni siquiera la luz. A medida que se va acercando el objeto, a medida que nosotros hipotéticamente nos fuésemos acercando al horizonte de sucesos, sentiríamos muchísimo más los efectos relativistas. Es por eso que, digamos, en la película Interestelar, que es en parte inspiración para hacer este video, vemos que al momento de acercarse al horizonte de sucesos del agujero negro, dicen que va a pasar muchísimo más el tiempo, porque la densidad allí es de tal magnitud que el espacio-tiempo se curva y obviamente el tiempo para ellos pasa de una manera diferente. Ahora hay que entender en cuenta una cosa, y es el horizonte de sucesos realmente es invisible, no se puede ver. Lo que vemos como un haz de luz que está orbitando o que está alrededor del agujero negro es una cosa que se llama el disco de acreción. Esto básicamente es una espiral formada por toda la materia que se está yendo al agujero negro prácticamente. Gases y demás elementos se calientan debido a la fricción que genera la fuerza de gravitación de este agujero negro, generando ese destello de luz incandescente. Es por eso que lo que vemos no es el horizonte de sucesos, sino lo que vemos es el disco de acreción. Es realmente lo que genera impacto visual en un agujero negro. Ahora ya vimos cuáles son las partes que conforman un agujero negro. Ahora vamos a conocer los tipos de agujeros negros. Hasta el día de hoy tenemos prácticamente 6 tipos de agujeros negros. Los agujeros negros estelares son esos agujeros negros que nacen producto de una estrella supermasiva, digamos que los más comunes. Los agujeros negros intermedios son unos agujeros negros que están como entre la mitad de los estelares y los supermasivos. A ciencia cierta como que todavía no se han encontrado de manera tácita estos agujeros negros, los intermedios. Los siguientes son los agujeros negros supermasivos. Son agujeros negros grandes, muchísimo más densos, muchísimo más grandes, que se encuentran en los centros de las galaxias. Los otros son los agujeros negros de Kerr o los agujeros negros rotativos. Básicamente son unos agujeros negros que están constantemente rotando sobre su eje. Esto lo que hace es que obviamente la materia se deforme de una manera muy diferente de lo que lo harían los estelares. Hay otros que se llaman los agujeros negros de Reisner-Nordström, no sé si lo pronuncio bien, o los agujeros negros cargados. Básicamente son unos agujeros negros que están cargados de electrones, teniendo como una especie
especie de corriente eléctrica, por decirlo de alguna otra forma. Al tener esta carga eléctrica, básicamente lo que hace es afectar su gravedad y su estructura. Podríamos decir que se vuelven más peligrosos de alguna otra forma. Y los más importantes son los agujeros negros primordiales. Son unos agujeros negros teóricos, meramente teóricos, que se creen que son los agujeros negros producto del inicio de la creación del universo. ¿Serían agujeros negros o serían los primeros agujeros negros formados en la existencia misma? Ya hemos visto toda la historia, desde que se teorizaron, desde que se descubrieron, de cómo se forman, de qué se componen y de los tipos de agujeros negros que hay. Obviamente todo esto es debido a una investigación que yo he hecho, y como siempre les he dicho, pues yo no soy científico, no soy astrofísico ni nada que pueda obviamente dar con veracidad. Es únicamente una investigación que yo he hecho, y como lo prometido es deuda, les voy a contar si la Tierra en efecto está en peligro de caer en un agujero negro. Hemos visto que son unos cuerpos demasiado peligrosos y que lo que caiga ya adentro pues básicamente no va a tener escape y va a ser prácticamente destruido. Primero tendríamos que tener dos riesgos latentes o dos perspectivas latentes, y es primero, ¿hay algún agujero negro cerca a nosotros o nuestro sol podría convertirse en un agujero negro? Por un lado, hay que tener en cuenta que no hay agujeros negros cerca a nosotros. Hasta el momento los que se han detectado es el agujero negro de la galaxia de Telescopium, que está a 1000 años luz de distancia, es decir, una distancia abismal, y el otro es el que está en el centro de nuestra galaxia, el de Sagitario A, y estamos a una distancia de 26.000 años luz de distancia, es decir que de lejos estamos en riesgo de caer en un agujero negro lejano. Por otro lado, tenemos nuestro sol se convertirá en un agujero negro, pues en base a lo que hemos visto, nuestra estrella no tiene la densidad suficiente para que una vez llegue al final de su ciclo se convierta en un agujero negro. Una vez el sol termine todo su combustible, se va a convertir únicamente en una enana blanca. Es una estrella que ya no genera energía, sino que únicamente va quemando la energía que ya ha generado, pero no se va a convertir en un agujero negro. Y amigos, si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse. Espero les haya gustado, que estos videos son bien trabajados. Y nada, nos veremos en otro video. Que estén muy bien. Quizás hasta luego.